Hola usuarios y religiosos, que sé que verán esto, les traigo la segunda parte de este documental que intentará demostrar que Dios, no, existe. Bueno, comencemos. El título, La existencia del universo. 1. El problema de la complejidad del universo. El ser humano tiene capacidad de asombro. Cuando miramos una noche estrellada, vemos cómo crece la cosecha en los campos, observamos un prístino paisaje, etc., esas cosas nos provocan asombro. Es perfectamente natural que desde tiempos remotos el ser humano se haya hecho la pregunta ¿cómo es posible que estas cosas asombrosas existan? De allí que se asegure que el universo es complejo, es una cosa intrincada, difícil de entender, a veces parece ser llanamente ininteligible. Algunos han ido un poco más allá proponiendo la siguiente explicación para la complejidad del universo: alguien tuvo que haberlo hecho. 2. Eliminación de hipótesis explicativas. El teísmo resuelve el problema de la existencia del universo mediante este aforismo: el universo es complejo, no pudo hacerse solo, no pudo salir de la nada, alguien tuvo que haberlo creado, ese alguien es Dios. Como se puede apreciar, este intento de explicación trata de eliminar dos hipótesis: el universo no puede hacerse a sí mismo y no puede salir de la nada. 3. De la nada. Para negar que el universo haya salido de la nada se utiliza el principio que dice de la nada, nada sale, el cual parece muy evidente a simple vista. Sin embargo, si analizamos detenidamente este principio encontramos varios problemas. La frase de la nada supone que la nada puede ser algún tipo de origen causal, es decir, que puede ser causa de algo como cuando decimos la luz sale de la lámpara, o bien que la nada es un posible lugar del que salgan cosas como cuando decimos los pasajeros salen del aeropuerto, pero ¿alguna de estas cosas tiene sentido? La nada quiere decir ausencia de toda cosa, por lo tanto ni es origen causal ni es un lugar. Entonces no podemos tomar literalmente la frase. De la nada es una frase que no tiene sentido. Simplemente carece de significado. Pero supongamos que sí lo tiene. ¿Cómo saber si efectivamente de la nada, nada sale? Atendamos a la definición de nada: ausencia de toda cosa, esto indica que la nada es un estado que nunca ha sido observado. Por lo tanto no podemos saber si ese principio es verdadero o falso. No es que sea falso, es que no se puede evaluar ni por sí ni por no. Nadie ha aislado alguna vez un poco de nada para poder experimentar con ella, no sabemos si efectivamente de la nada, nada sale o si a veces sale algo o si todo sale de la nada. Simplemente no sabemos. En este punto le podemos dar la derecha a los teístas y decir que la nada no es explicación para la existencia del universo, precisamente porque la nada no es explicación de... bueno, nada. 4. De Dios. Dios parece resolver el problema de la existencia del universo porque se asume que algo complejo debe ser obra de un ser inteligente. Veamos hasta dónde nos lleva esta asunción. Si algo complejo debe ser creación de un ser inteligente, entonces ese ser debe ser, por fuerza, el propio argumento, tanto o más complejo que la obra creada por él. Por lo tanto, Dios debe ser igual o más complejo que el propio universo. ¿Es esta una buena explicación? No la es. Al contrario, es una muy mala explicación. Porque en el fondo traslada el problema más lejos. Resuelve un problema para volver a crearlo en otra parte, con la salvedad de que con Dios está fuera de nuestro alcance. Al menos el universo está aquí, podemos extraerle información directamente, cosa que no sucede con Dios. Hay otra forma de ver por qué Dios es una mala explicación para el universo. Es recurriendo al principio de parsimonia otra vez, el cual, recordemos, dice así: dadas dos hipótesis mutuamente excluyentes entre sí, esto quiere decir que si una es correcta, la otra no lo es y viceversa, tales que explican la misma cantidad de hechos, se admitirá como correcta la menos compleja. Una hipótesis es menos compleja que otra si supone o exige menos elementos y relaciones nuevas para explicar un fenómeno. Este principio lo usamos todos, aunque sea intuitivamente. Por ejemplo, la policía al resolver un asesinato nos molesta en investigar si el asesino pudo ser un extraterrestre venido de Alpha Centauro porque esa hipótesis requiere demostrar primero que realmente existen Alpha Centaurinos en primer lugar, es decir, esa hipótesis es más compleja que decir simplemente que el asesino pudo ser una persona de la Tierra. La razón para introducir la hipótesis teísta es la negativa a aceptar que las cosas se hacen a sí mismas. Aceptado esto, el teísmo afirma que el universo lo creó Dios. Ahora bien, si nos negamos a aceptar que las cosas pueden hacerse a sí mismas, la pregunta obligada es ¿de dónde salió Dios? Teniendo presente el principio de parsimonia, comparamos dos hipótesis excluyentes entre sí.
A. Dios existe y creó el universo. B. El universo se hizo a sí mismo. A. Explica lo mismo que B. Ambos dan cuenta de la existencia del universo. A. Introduce un nuevo elemento Dios y una nueva relación crear. B. No introduce nada nuevo. Por lo tanto, A es más compleja que B. Aplicando el principio de parsimonia debemos aceptar que la hipótesis B es mejor explicación que la hipótesis A. 5. De algo que no es Dios. Ahora bien, supongamos que no partimos de la asunción dicha en la sección anterior, es decir, no asumimos que algo complejo debe ser obra de un ser inteligente. Consideremos la contraria para no caer en el mismo problema de antes. Digamos que la complejidad del universo sí puede ser producto de algo menos complejo o directamente de algo muy simple. Irónicamente, esta es una hipótesis que está considerando la ciencia ahora mismo. Esta hipótesis nos la sugieren muchos descubrimientos que hemos hecho a lo largo de la observación de la naturaleza, me refiero a la selección natural. Por el momento no sabemos qué puede ser y de hecho no estamos seguros de si el universo efectivamente viene de algo, como se discutirá más adelante en este video documental. Antes que eso, vamos a tratar otro tema referente al problema de la complejidad del universo. 6. No existe tal problema. Comenzamos esta demostración exponiendo que la existencia del universo requiere una explicación y esa explicación debe dar cuenta de la complejidad del universo que nos causa asombro. ¿Pero realmente el universo es complejo? Analicemos lo que observamos en el universo, comenzando con cosas cotidianas, digamos, una ciudad. Ciertamente una ciudad es una entidad bastante compleja con todas sus construcciones, calles, cables, tráfico y polución, jeje. Bien, pero si la observamos más detenidamente veremos que las construcciones en su mayoría no son más que pilas de ladrillos amontonados, es decir, una casa cualquiera es un conjunto de paredes, las paredes a su vez son ladrillos puestos unos encima de otros. Así podemos continuar con cada cosa que encontremos en una ciudad, al final llegaremos a la conclusión de que las cosas complejas están hechas de cosas más simples. Bien, de acuerdo, se puede objetar que el ejemplo se basa en algo claramente hecho por la mano del hombre. Sin embargo, las cosas naturales también pueden ser reducidas a cosas más simples. El ladrillo del ejemplo está compuesto por una intrincada estructura de moléculas y las moléculas están compuestas por átomos. Si bien se pueden fabricar infinidad de tipos de ladrillos, solo se pueden hacer con una cantidad limitada de tipos de moléculas, y las moléculas solo pueden formarse usando no más de 92 tipos de átomos naturales que a su vez están formados con solo 3 tipos de partículas: protones, neutrones y electrones, para la materia bariónica al menos. Que a su vez están relacionados entre sí por solo 4 fuerzas fundamentales. Todo esto nos dice que todo en el universo está hecho de cosas simples y cuanto más investigamos las cosas más simples las encontramos. Esto a su vez nos sugiere que quizá el universo mismo haya salido de algo muy simple. Es cierto que hay que tener cuidado con esta línea de pensamiento pues corremos el riesgo de cometer un grave error, cometer la falacia de el todo por las partes, pero hasta ahora no nos ha sido contraproducente, sino todo lo contrario, nos ha sido muy útil. ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? Pues si resulta cierta la idea de que el universo en última instancia es muy simple y que la complejidad que vemos en él no es más que la acumulación de cosas simples, Dios no puede existir tal y como lo propone el teísmo, que por definición es muy complejo, ya que ese Dios es inteligente, tiene voluntad, responde plegarias, nos dicta leyes, escribe libros y hasta tiene hijos. Nada de eso es lo que nos sugiere la aparente complejidad del universo, por lo tanto no existe Dios.